Bienvenidos a la tercera jornada de la 15ª Feria Provincial del Libro. El Gobierno de Corrientes, a través del Instituto de Cultura, les da la bienvenida a todos a este conversatorio La distopía que se volvió carne, de Agustina Basterrica. Agustina, bienvenida. Y también le damos la bienvenida a los moderadores José Gabriel Mazaro y Mario Doldán. Recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a los presentes. También queremos agradecer a la Feria del Libro, a las autoridades, por permitirnos entrevistar a Agustina. También a Agustina, obviamente, por estar acá presente. Muchísimas gracias. La idea nuestra es hacer algunas preguntas, ¿sí?, sobre la obra y el proceso creativo de Agustina, y después dar un tiempito al público para que pueda hacer también, si quiere, algunas preguntas. Buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Nos recibimos con un fuerte aplauso a Agustina. Yo, para empezar a mover el tablero, quisiera decir que la literatura de Agustina no es una literatura orientada en sí al entretenimiento. Hay distopías, hay terror, y más allá de tener elementos formales, una historia particular, todo apunta a que el lector pueda repensar la existencia humana como tópico central de su obra. Y mientras yo la leía, me puse en una perspectiva histórica, vi muchos momentos de la historia de la humanidad en la obra de Agustina, en la que siempre se puso en tela de juicio al ser humano. ¿Quién era un ser humano y quién no era un ser humano? Y al leer tus novelas, Agustina, me vinieron a la mente, por ejemplo, escenas del Holocausto, de los genocidios, de la esclavitud, experiencias concretas de la humanidad en deshumanización, en la deshumanización del otro. ¿El hombre es el lobo del hombre? Agustina, ¿escribís a esa teoría dada la temática que tratás? Bueno, primero, buenas tardes. Quiero agradecer a la Feria de Corrientes por la invitación, a ustedes, todas, todos y todas, por estar acá. Muchas gracias. Y a los presentadores de lujo que prepararon todo en tiempo récord, así que muchas gracias. Y primero, como feminista, cambiaría la frase "el hombre es el lobo del hombre" y pondría "el ser humano es el hombre", ¿no? El lobo del ser humano, porque la palabra hombre para referirse a los seres humanos, no los abarca a todos ellos. Y después, a pesar de haber escrito Cadáver Exquisito, yo sí creo en la humanidad, gente. Primero porque existen los gatitos en este mundo y ya con eso está todo bien. Pero además porque hay un montón de personas que todos los días de su vida ayudan a otras personas o a otros seres, animales o naturaleza. Y esto además lo sé de manera concreta porque mi madre es socióloga y como para hacer la tesis de doctorado, que la leí y se la corregí, ella armó todas las redes de las ONGs, ¿sí? Entonces, tengo bastante en claro la cantidad de ONGs que hay en Argentina, son muchas, y además lo veo diariamente. De la misma manera que lo que quizás predomina en este momento en nuestro universo es la violencia, claramente, y la desigualdad, sí me parece que hay luz, ¿no? Entonces, yo creo que con Cadáver Exquisito me fui a la oscuridad total, un poco para entender, y no sé si hay una sola respuesta para esto, no hay ni una, hay muchas, digamos, y a veces solo hay preguntas, para entender esto, ¿no? ¿Por qué el ser humano es capaz de matar a otros seres humanos, de esclavizarlos? Acá no voy a decir dónde para no spoilear, pero hay referencias a la dictadura militar, ¿no?, de nuestro país, de Argentina. Entonces, bueno, pensar por qué.
Después en Las Indignas, para las personas que lo leyeron, hay un poquito más de luz, quizás. Quizás es porque mi psicóloga me había dado el alta y qué sé yo, ¿no? Pero bueno, eso. Bien. Agustina, Matar a la niña, 2013. Cadáver exquisito, 2017. Las Indignas, 2024. Consideramos por ahí que escribir una novela es un proceso creativo que conlleva tiempo, es complejo. En la gran mayoría de los casos requiere preparación, planificación. Ahora la pregunta va a conocer también un poco, no solo el autor, sino la forma de escritura del autor, ¿sí? ¿Qué espacio en el día a día ocupa la literatura para vos? La escritura en sí. Bueno, sí, escribo lento, gente. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que todos los temas están escritos. Supongo que acá hay varias personas que se dedican a escribir, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces saben, creo que saben, y esto no lo digo yo, lo dijo Borges, que todos los temas ya están escritos, o sea que no existe la originalidad referido a los temas. Pero lo que sí puede ser leído como novedoso, digamos, es cómo vas a encarar ese tema. Esta novela hubiese sido completamente diferente si yo la hubiese narrado con narradores múltiples, si lo hubiese narrado desde la perspectiva de una de las cabezas, o sea, uno de los humanos comestibles, si lo hubiese narrado con un registro completamente barroco, o sea, muy complejo. Y bueno, son todas las elecciones que uno hace para construir un universo que es artificial y que tiene que lograr que para el lector sea un universo real en su cabeza. Entonces, para eso cada detalle es fundamental y por eso yo le dedico mucho a cada libro. A mí me pone muy nerviosa cuando me mandan mails diciendo mandanos un cuentito para el mes que viene. Que no, es como, no, a mí escribir un cuento me lleva meses, pero meses porque realmente tejo las palabras. Y un ejemplo que doy siempre en las escuelas, que se ríen, pero que es real, es acá en Cadáver Exquisito hay una escena de sexo entre dos personajes. Para que, nada, si la leen, son 3 páginas nada más. Para escribir esas 3 páginas me leí 5 libros eróticos solamente porque quería saber cómo nombrar al miembro masculino. Pene, socotroco, chota, pija, o sea, cada elección va a generar algo en el lector. Si yo estoy leyendo una novela erótica y leo socotroco, bueno, yo me río, yo. Entonces me leí esos 5 libros para definir no usar la palabra. Entonces creo que eso se ve, por lo menos lo creo en Las Indignas sobre todo. En Cadáver Exquisito está este trabajo, pero hay cosas más intuitivas. Porque con Las Indignas yo ya había empezado a dar talleres de escritura y de lectura y entonces empecé a leer de manera diferente. Empecé a leer como yo creo que tienen que leer los escritores, que es de manera activa, con lápiz, ¿no? Con el lápiz y marcando en el texto y tratando de encontrar cómo hizo ese autor o esa autora para crear la magia que creo. Cómo hizo Juanjo César, que gracias por ponerlo acá a mi bios personal, para escribir un cuento como Sombra sobre Vives Menelao, ¿no? Entonces, por eso es que eso realmente, y aparte trabajo mucho con la verosimilitud, que parece una pavada, pero no, es todo que no tiene que ver con la veracidad. Puedes estar escribiendo sobre cosas fantásticas, vampiros, no sé, lo que sea, elfos, pero el universo que tenés que crear tiene que tener una lógica interna que cada detalle sea creíble para el lector. Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo con Las Indignas. El libro ya estaba yendo a la imprenta. Lo leo por vez número 1700. Y digo, pará, ¿dónde sacó el cuchillo la protagonista? Me volví loca. ¿De dónde sacó el cuchillo la protagonista? Y el libro lo habían leído muchas personas a esa altura. Mis agentes, mi hermana, mi maestra, mi marido, no sé, un montón de personas. Nadie se había dado cuenta del cuchillo. Y es un detalle, es una pavada, pero no es una pavada.
porque lo agregué de donde había sacado el cuchillo y es como que la trama, ¿sí?, se hizo más fuerte por eso. Entonces, bueno, digamos, yo releo y corrijo y hasta me fijo en lo que decía Cortázar, en el sonido de las palabras. No me da lo mismo poner una palabra que la otra, porque todos los textos que leemos, sea una novela o un contrato de locación, son una música inconsciente, pero la tienen. Y te das cuenta muy rápido cuando esa música es atonal o está desafinada, no a propósito, porque lo puedes hacer a propósito, sino que te das cuenta cuando la persona que escribió eso no le prestó atención al sonido del texto. Entonces, para responder finalmente a tu pregunta, me la paso todo el día conectada con la literatura, hasta cuando me toca lavar los platos a mí. Ella hacía mención a la presencia de escritores acá, y de hecho los hay, veo muchos de Chaco y de Corrientes, veo muchos talleristas del Centro Cultural Nordeste y del Centro Cultural Universitario de la UNE, autores que van llegando allí, así que es de destacar esto. Y yo quiero agregar a lo que dice Agustina, si vos pusiste un cuchillo, es lo que siempre discutimos en los talleres, y el lector no sabe de dónde se sacó el cuchillo, se va a dar cuenta y cae la verosimilitud. Es lo que siempre discutimos con los talleristas. Ahí hay una cuestión con Cadáver Exquisito. Yo no voy a espoliar la novela, pero yo mientras la iba leyendo y pensaba en esto de la distopía se volvió carne, una obra que se escribió en el año 2017, ganó el premio Clarín. Cada vez que iba avanzando me acordaba de escenas que yo viví en la pandemia, que todos vivimos en la pandemia del COVID-19. En la novela hay un virus, hay toques de queda, hay una búsqueda por lograr una vacuna, hay ciudades y calles vacías, se usan los paraguas en la novela que me hacía acordar al uso de los barbijos, hay simulacros de entierros, quema de cadáveres, el papel coercitivo del Estado, de los gobiernos, y esa discriminación entre nosotros, ¿no?, y los otros que están contagiados, las fiestas, lo prohibido, lo clandestino. ¿Se acuerdan de las fiestas clandestinas? Todo eso aparece aquí, claro que obviamente con otra lógica similar, pero escenas que nosotros vivimos, ¿no? ¿Cómo sentiste, Agustina, y cómo viviste esta confrontación de tu texto con la pandemia que todos pasamos? Bueno, en realidad yo creo que la historia es un péndulo, no vamos en una flecha directo a algún bienestar total y a derechos para todos los seres humanos, sino que hay retrocesos, y ahora lo estamos viendo con las ultraderechas. Hay cosas que se repiten, y hubo pandemias a lo largo y a lo ancho de este universo. De hecho, en Argentina tuvimos la fiebre amarilla, bueno, por lo menos en Buenos Aires, y un montón de otras. Lo que pasa es que no existía internet, ¿no? Entonces, a la hora de pensar en por qué para el libro había un cambio tan radical de paradigma como es empezar a comer carne humana, pensé en un virus que en la novela, y esto me parece importante aclararlo, no se sabe si es real o no, que mucha gente, yo sí creo que el virus del COVID existió y existe de hecho, pero ¿se acuerdan que hubo un montón de gente que decía que no existía? Los antivacunas y etcétera. Bueno, acá a lo largo de toda la novela, y a mí me interesa trabajar con lectores activos que piensen, bueno, ¿es real o no es real? Y que cada uno, digamos, saque su conclusión. Me parecía que el virus era una excusa perfecta porque a simple vista no lo es, ¿no? Y entonces lo puedes inventar. Y además genera algo fundamental para controlar a la población, que es el miedo. El miedo es importante para nuestra especie porque somos animales, nos olvidamos de eso, pero somos animales, lo necesitamos para sobrevivir, pero también con el miedo se puede manipular
y eso también lo trabajé en Las Indignas, ¿no? Como las sectas o grupos coercitivos usan el miedo para, bueno, generar sumisión. Entonces acá pasa lo mismo, y es lo que pasa en nuestra realidad también, con un montón de situaciones en las cuales la población tiene miedo y entonces actúan de manera irracional. De hecho, me contaba el traductor al chino de Cadáver Exquisito que cuando empezó la pandemia en China salió una fake news diciendo que los animales, las mascotas, contagiaban el virus y la gente las empezó a tirar por los balcones, las empezó a matar. Entonces, bueno, esto me parecía importante, entonces no me sorprendió que viniera el COVID, eso quiero decir, no me sorprendieron las reacciones, porque bueno, un poco las había estudiado antes, ¿no? Para escribir la novela. Con respecto a Cadáver Exquisito, llama la atención, y esto es algo que lo dimos también en el taller de novela, lo estábamos conversando antes de empezar la presentación. Llama la atención un lenguaje, un estilo narrativo directo y descriptivo, que genera muchas imágenes, ¿viste? Frases cortas, pero en Las Indignas, en cambio, hay más la utilización de ciertos recursos poéticos, ¿sí? Ahora, Agustina Basterrica, cuando escribe o cuando empieza el proceso de escritura de un trabajo, o sea, una novela, ¿pensás en un público específico? No pienso en los lectores. O sea, estoy acá porque los aprecio, ¿no? Obviamente. Pero no pienso en los lectores. ¿Por qué? Porque si yo me pongo... A ver, creo que los lectores somos, y me incluyo porque también soy lectora, como un dios o un monstruo, depende de los días, de millones de cabezas, miles y miles y miles. No puedo conformar a cada cabeza. Porque va a haber gente que va a decir, ay no, bueno, pero ¿por qué le pusiste la remera verde? A mí me gusta el rojo. ¿Por qué hiciste esto y no hiciste lo más allá? Siempre va a haber alguien que te va a cuestionar. Siempre, siempre, siempre. Entonces, yo creo que uno tiene que seguir su visión, por más errónea que sea, porque, por ejemplo, vos nombraste Matar a la niña, que es mi primera novela, y yo creo que es una novela súper fallida, por eso no la reedité. Y no hablo de esa novela. Y cuando viene algún lector y me dice, no, porque leí Matar a la niña, bueno, no sé, jorobate, no sé, no te voy a... O sea, claro, no me voy a justificar, no te puedo justificar esa novela, porque tiene los errores de una principiante, pero bueno, no reniego esa novela porque gracias a esa novela escribí Cadáver Exquisito. Pero bueno, yo creo que, y eso se ve bien en el libro de cuentos, cada de 19 garras y un pájaro oscuro. Parezco mi madre que me dice 19, ¿cómo me dice? 19 pájaros y 30 garras. Nunca le pega el título del libro de cuentos, pero bueno, ahí se ve claro cómo yo también trato de decir cosas con el registro, ¿sí? Porque también el registro es fundamental. Acá, en Cadáver Exquisito, las frases son cortas, es un lenguaje, como bien dijiste, sencillo y muy visual, porque yo quiero que las frases vayan cortando la piel del lector. En Las Indignas, las frases son poéticas, porque yo quiero que el lenguaje, a pesar de que estoy hablando de cosas horrorosas, envuelva a los lectores con belleza. La novela que estoy escribiendo ahora, que no voy a contar mucho, solo voy a decir que es 100% argentina, transcurre en Buenos Aires, y lo mínimo que hay es la concha de tu madre, la puta que te parió, y todos los insultos argentinos habidos y por haber, porque el registro me pide eso. Y eso está diciendo algo que cada lector tendrá que ver, qué es lo que dice. Pero por eso para mí es tan importante el cómo vas a escribir la historia más que el qué vas a escribir. Bueno, no sé eso. Voy a sacar una pregunta para Agustina, pero que es una pregunta que está en Las Indignas. Ella va intercalando como relatos, cuentos dentro de las novelas, ¿no? Y hay un cuento que a mí me encantó, que es de la niña, la protagonista cuando era niña, y Circe, y van a un pueblo y buscan alimentos, y pasa lo siguiente. Al final de un pasillo había un cuarto cerrado.
Con mi cuchillo logré forzar la puerta después de muchos intentos. Encontré libros llenos de moho y comida y comidos por las ratas. Eran libros con fórmulas incomprensibles. Tampoco entendía la mayor parte de las palabras que explicaban o hablaban de esas fórmulas. Encontré una caja con teléfonos celulares apagados. Mi madre me había hablado de esos teléfonos cuando había internet, me dijo, cuando todavía el mundo creía que internet iba a durar para siempre. Ahora son inservibles, pantallas negras y silencio. Eso decía mamá, pantallas negras y silencio, y me mostraba su celular inútil, me contaba cómo había sido el mundo antes, cómo la gente hacía todo en esas pantallas, cómo se creía que en algunos países el motivo por el cual cortaron la electricidad había sido por el avance de la inteligencia artificial para evitar que se propagara su dominio, su independencia, sus ansias de dominar al Creador. Y encuentran en esa habitación un libro negro, un cuaderno negro con anotaciones, y esas anotaciones empezaron con preocupación, cuánto puede llover en un día, incendios y sequías, cambios abruptos y temperaturas, y más adelante, ya en tono desesperado, caos, catástrofe, apagón mundial, fin de la humanidad. Y dice, la pregunta viene aquí, ¿qué hicimos con nuestro mundo? ¿Qué estamos haciendo con nuestro mundo, Agustina, desde tu perspectiva crítica, y que por lo que leímos aquí es muy actual, por cierto? Hay como microdistopías que ya están sucediendo y que nos permiten avisorar, digamos, ¿no? Esto que estás describiendo aquí. Bueno, solo hay que leer los diarios para ver lo que estamos haciendo con nuestro mundo. O sea, lo estamos contaminando, lo estamos destruyendo, no sé, todos los humedales, por ejemplo, el famoso caso de Nordelta, no sé si lo vieron en noticias, que es un barrio privado que está en capital, bueno, no, en provincia, no sé dónde está. Nordelta, que es un barrio privado enorme, que lo construyeron sobre humedales. Entonces eso lo que hace es generar un montón de problemas en el ecosistema, y también la gente matando a los carpinchos. Bueno, digo, doy ese ejemplo que parece una pavada, pero demuestra esto, ¿no? Cómo el ser humano va avanzando sobre la naturaleza, que a mí, digo, no sé si no me causa gracia. Me parece muy tremendo pensar que creemos que la naturaleza es algo aparte. Nosotros somos la naturaleza también, gente. Digo, si se va todo al diablo, nosotros nos vamos al diablo también. Y no tenemos otro planeta para irnos, por más que Elon Musk y toda la sarta de millonarios quieran irse a otro planeta. Por ahora no lo tenemos. Entonces, no sé, también tienes teorías de gente que te dice que todo esto es fake news, pero bueno, claramente estamos contaminando todo, ¿no? Lo ves, ves la basura, ves gente viviendo de la basura, ves las islas de basura. Entonces todo eso tiene una consecuencia. No sé si se podrá revertir. Ojalá que no lleguemos a una distopía total, por más que haya gente que esté viviendo distopías, como bien dijiste, porque bueno, ya las catástrofes se están haciendo cada vez más seguidas, ¿no? Bueno, los incendios en el sur, Bahía Blanca que se inundó, en Los Ángeles que se quemó todo, ahora no sé qué, si creo un pueblo en Texas, o Texas se inundó en Estados Unidos, o sea, todo eso lo estamos viendo. Entonces, bueno, nada, me parece que cada uno tiene que hacer lo que pueda, porque pensar que uno no va a dejar ningún impacto negativo en el mundo en el sentido de la huella de carbono famosa es imposible. Yo me tomé un avión para venir acá, o sea, ya eso es un impacto negativo, y todo lo que hacemos tiene un impacto. No hay manera de ser 100% vegano, si querés, ¿sí? Pero bueno, creo que cada uno tiene que reflexionar y hacer lo que pueda dentro del contexto, ¿no?, en el que está. Dicen personajes, hombres, animales,
mujeres débiles, mujeres sumisas, mujeres fuertes, mujeres luchadoras. La mujer siempre está, es como si siempre estuviese en el centro de la historia, siendo víctima algunas veces y victimaria a la vez. ¿Es un punto neurálgico de toda tu obra o en particular de estas dos obras? Sí, claramente, porque primero el mundo, ¿no? Son mitad mujeres, ¿no? Digamos, estamos acá. Por más que nos quieran invisibilizar en muchas partes, como bueno, Afganistán e Irán, las mujeres están completamente silenciadas e invisibilizadas. Y yo creo que para la gente que leyó Cadáver Exquisito, Jazmín, que no voy a decir quién es, pero no tiene cuerdas vocales, está simbolizando a todas las mujeres silenciadas del mundo. Y cuando digo silenciadas no es solamente la cuestión extrema, que es real y es concreta y es tremenda, de mujeres violadas, tiradas en el desierto, desaparecidas, bueno, silenciadas, sino también las cuestiones simbólicas, como por ejemplo, voy a dar dos ejemplos. Fui a la Feria de Monterrey, en México, y bueno, como todas las ferias, como acá, hay muchos stands con ploteos, ¿no?, de imágenes. Y había un stand con 10 escritores, 100% varones. ¿Me hace decir que no la podés poner a Sor Juana Inés de la Cruz en México en ese ploteo? Una mujer te pido, una escritora mujer. Eso también es una manera de silenciar, ¿sí? La otra vez me pidieron en una editorial de Colombia que para el Día del Libro recomendara libros. Y yo recomendé libros de varones y mujeres, y después me fijé en los libros que recomendaron otros colegas, y el 100% de los varones escritores recomendaron varones escritores. ¿Me vas a decir que no leíste una mujer? ¿No puedes recomendar a Virginia Woolf? Entonces, esas cosas a mí me indignan y me parece que son importantes verlas y empezar a cambiarlas, ¿no? Porque yo no voy a recomendar solo mujeres, porque quiero que llegue un punto en el mundo en que no importe el género de la persona que esté escribiendo, ¿sí? Yo, porque leo todo. O sea, estoy diciendo, mi Dios personal es un escritor, ¿no?, varón. Pero recomiendo también mujeres porque hay muchas que escriben muy bien. Entonces, eso también es una manera de silenciar. Y por otro lado, me parece importante destacar que las mujeres, si bien estamos oprimidas por el patriarcado y todos somos víctimas, los varones también, de este sistema, hay mujeres que son machistas, hay mujeres que son mala gente, asesinas. Digo, no es que hay que poner a la mujer en un lugar, en un pedestal de virgen santa, sino que también me interesa complejizar eso, porque el machismo también se crea y se sigue perpetuando porque hay mujeres que educan a sus hijos de manera machista, ¿no? Entonces, me parece importante seguir hablándolo, porque por más que hay gente, sobre todo en nuestro país, como el presidente actual, que, digamos, no está de acuerdo con el feminismo y está harto del feminismo, yo voy a seguir hablando del feminismo hasta el día que me muera, porque siguen matando mujeres. Punto. Bueno, vamos a hacer una última pregunta, una actividad práctica para Agustina. Y después vamos a abrir el debate con los lectores aquí presentes. Bueno, yo traje a Juan José Saer porque yo sé que ella es lectora. Traje también un lápiz negro porque marca los libros al igual que lo hago yo, digamos, ¿no? El escritor siempre recopila sobre el tema que va a tratar toda la información previa y la literatura previa, y por eso leemos antes de escribir. Pero también a veces nuestros personajes, las tramas surgen del modo más inesperado. Por ejemplo, una fotografía, y acá tengo una fotografía que se titula La carnicera, la van a ver, una fotografía de Marcos López, es un amigo de Agustina, de donde surge entonces uno de sus personajes, ¿no?, la carnicera, en Cadáver Exquisito. La pueden buscar así, pero me interesaba para los escritores amigos acá que nos cuente cómo es ese momento de la visión y el encuentro con el personaje a través de una fotografía, de una imagen. Bueno, Marcos López no es mi amigo, ojalá,
no, ni me conoce, pero lo estudié en la facultad, porque yo estudié Historia del Arte en la UBA, y estudiamos entre su obra, que es espectacular, véanla en Google, y aparte creo que tiene redes él le saca fotos a personas comunes, llamémoslo, y le sacaba esta foto a esta carnicera, que yo la tenía como fondo de pantalla en la computadora de mi trabajo, y como es una obra de arte nadie me decía nada, pero era como, habrán pensado que loca que está esta señora con esa foto. Pero bueno, o sea que Spanel, el personaje de Cadáver Exquisito, apareció mucho antes en mi vida que el libro, y bueno, en este caso pude distinguir de dónde había salido, es como que está ahí rondando. Hay veces que no podés, o yo no puedo distinguir de dónde salen algunos personajes. Por ejemplo, hay un personaje en Las Indignas, que es la madre superior, que una amiga me dijo, a mí me hace acordar a la Condesa Sangrienta. No sé si la conocen a la Condesa Sangrienta, pero los recomiendo mucho un libro de Valentine Penrose. Ella fue una escritora francesa que escribió un libro que se llama La Condesa Sangrienta, y de ese libro Alejandra Pizarnik tomó cosas para escribir sus textos sobre la Condesa Sangrienta, que fue una mujer que existió y es considerada, creo que la primera asesina serial de la historia mujer, porque mató a más de 600 jóvenes porque pensaba que la sangre la iba a rejuvenecer. Cuando mi amiga me dijo esto, yo la verdad que no había hecho la conexión para nada, pero es verdad que yo estudié a la Condesa Sangrienta porque di conferencias sobre eso, entonces en algún lugar del inconsciente quedan las cosas. A veces sabés de dónde vienen y a veces no. Bueno, no sé si eso apuntaba a tu pregunta. Bien. Vamos a habilitar entonces, me dirán los tiempos que tenemos. Vamos a habilitar al público. ¿Cuánto? 10 minutos, bueno, para algunas preguntas. ¿Allá hay una pregunta? Disculpe, le quería consultar. En Las Indignas, cada vez que las mujeres se convertían, por así decirlo, en santas, se les hacía perder un sentido, o sea, dejaban de hablar, o dejaban de escuchar, o dejaban de ver, si no mal recuerdo. Pero eso sucede al revés que en Cadáver Exquisito, que cuando ellas se convertían como en un animal, cuando nacían siendo animales, por así decirlo, se les cortaba como la habilidad de hablar, o sea, se les cortaban las cuerdas vocales. ¿Cuál es la interacción, o sea, cuál es la relación de la representación que usted quiso dar? Porque usted dijo que en Cadáver Exquisito eso se daba para representar a las mujeres que eran silenciadas. ¿Por qué en su otra obra más cercana se las representa como santas aquellas que no tienen esa habilidad? Bueno, qué buena pregunta. Yo lo que estoy intentando hacer en Las Indignas es también hablar de lo que son las religiones, ¿sí? Que son otros paradigmas o sistemas de creencia, como puede ser, bueno, esto de comer carne. Creemos que comer carne está bien. Creemos en este Dios, en este caso, que nos protege de la contaminación. Y las amputaciones, que si querés podemos pensar también, el libro tiene muchas palabras y frases tachadas, no es un error de edición. Tiene que ver con esto de amputar las palabras también. Y las amputaciones tienen que ver con todas las amputaciones que se hicieron a lo largo de los siglos y se siguen haciendo a los cuerpos de las mujeres. En algunos países de África se sigue amputando a las mujeres, se les corta el clítoris, ¿sí? Esto sigue pasando hoy, ¿sí? Y a lo largo de la historia, bueno, sobre todo la Iglesia Católica, la religión cristiana, que es la que más estudié. De hecho, yo fui a un colegio de monjas alemanas y después en la universidad estudié, ¿no?, el nacimiento del cristianismo y el desarrollo. Bueno, todas las amputaciones que se le hacían a las mujeres, ¿no?, durante la Inquisición. Entonces, en ese sentido, estoy hablando de eso, cómo vos tenés que sacrificar partes de tu cuerpo para ser más sumisa y llegar a tener contacto con ese Dios. ¿Sí? Son mecanismos
que hacen que los seres humanos hagan cosas tremendas como esto, de amputar, y vos estás convencida de que eso está bien, ¿no? Entonces permitís que te lo hagan. Muy bien. Un placer escucharte. Y tengo dos preguntas, ¿puede ser? No sé si hago las dos juntas, como vos quieras. No sé, la Bueno, primera, dale. Dale, vamos con la primera. ¿Cómo fue el proceso de investigar? Porque yo soy veterinaria y veo que está muy bien descrito todo el proceso de lo que es el pasaje en el frigorífico, digamos, de esto que no se... Suerte. Imagínate, me decías, no, acá tenés un error porque yo estudié veterinaria. No. Está muy bien descrito, digamos, y obviamente que yo lo vi el proceso con las reses bovinas. Es muy loco verlo con las reses humanas, o sea, verlo, imaginarlo. ¿Cómo fue el proceso tuyo de investigación, de estudio, digamos, para describirlo tan bien en el frigorífico, ese proceso? Bueno, primero hay que partir de la base que yo sepa, no existen frigoríficos donde se faenen humanos. Con lo cual, yo podría haber inventado cualquier cosa, y si vos hoy me decías, acá tenés un error, yo te hubiese dicho, ¿cómo lo podés comprobar? Porque no existen frigoríficos donde se faenen humanos. Dicho esto, sí me basé en los frigoríficos de donde se matan cerdos, vacas y pollos, porque me parecía mucho más horrorífico pensar que ya está toda la maquinaria lista, disponible, y todos los mecanismos y los protocolos para faenar humanos. Entonces investigué 6 meses antes de escribir la primera palabra, y como soy una persona obsesiva, investigué mucho. No pude ir a un frigorífico, no me dejaron, y aparte no tenía el contacto, no sé, ni idea, pero sí vi una cantidad monumental de videos, inclusive de videos institucionales de frigoríficos. Me bajé los manuales de cómo funcionan las maquinarias. Bueno, esto hablo del tema de la verosimilitud, ¿no? Si vas a escribir sobre un frigorífico y no sabes cómo funciona, y bueno, seguramente va a haber un montón de huecos en la historia, ¿no? De alguien que sí sabe cómo funciona un frigorífico, se va a dar cuenta, y el que no sepa se va a dar cuenta inconscientemente también. Entonces, no sé, me parece... La otra vez fui a un curso donde hablaban de Juan José Saer, y estaba el editor de él, que ahora no me acuerdo cómo se llama, bueno, no importa. Bueno, y él le ofrecía a Saer libros de ficción, y Saer le decía no, le pedía todo el tiempo ensayos sobre cosas. Y eso para mí, y yo leí un montón de ensayos para escribir este libro. Y me causa gracia cuando en Estados Unidos me preguntan, porque lo consideran un libro de horror, ¿qué libros de horror te basaste? No leí ningún libro de horror. Ni siquiera leí distopías. Leí ensayos y manuales y todo eso. Entonces, sí, hice un trabajo muy obsesivo. Varias partes del libro, viste que el protagonista, él es como que... digamos, miente sobre los motivos por los cuales no está comiendo carne. Y te quería preguntar si vos sos vegetariana. Bueno, es una gran pregunta porque fui vegetariana 10 años. Pero, y esto es algo que lo estoy diciendo en las entrevistas porque me parece importante que se hable del tema, porque es un tema tabú. Estoy en la perimenopausia, gente, porque tengo 51 años. Y una de las cosas que les puede pasar a las mujeres en la perimenopausia, se los cuento porque yo no sabía, es que te agarran hemorragias nivel menstruación 2 meses seguidos. Y cuando digo hemorragias, digo no puedes salir de tu casa. Entonces, durante un año intenté no comer carne y me daban inyecciones de hierro y pastillas y todo me caía mal y etcétera, hasta que mi médica clínica me dijo, cortala hasta que te recuperes. Hasta que esto pase, que no sé cuánto va a pasar. Porque necesito que se termine ya, y puede durar años, gente, puede durar años. Entonces, ahora mi cuerpo me está pidiendo esto porque literalmente me desmayaba, ¿sí? Pero sí, cuando escribí el libro y durante 10 años, o sea, lo empecé a pensar en 2014 y en el 2024 volví a comer carne por esto. Pero
igual en todas las entrevistas que puedes escuchar, yo siempre digo que no lo escribí para convertir carnívoros en vegetarianos, ¿sí? O sea, yo respeto el proceso de cada persona, no soy fanática en ese sentido. De hecho, mi marido come carne. Y cuando lo escribí estábamos de novios y después me casé. Gracias. Ahí hay una pregunta. Más que nada quería hacer como una apreciación sobre Cadáver Exquisito y bueno, te escuchaba decir que hablaba sobre las mujeres sin voz, de todo esto que nos pasa a las mujeres. Cuando lo leí lo relacioné también con las minorías, no solo con las mujeres, sino con todas las minorías que no tienen voz. Eso, bueno. Sí, totalmente, de acuerdo. Sí. Y bueno, sobre el final, no quiero spoilear porque habrá gente por ahí que no leyó. No sé, ¿por qué esa actitud de Cecilia? Ay, es que es muy difícil contestar de eso sin spoilear. Solo voy a decir esto. Acá dicen que spoileen, No. Solo voy a decir esto. Piensen en la dictadura militar. De ahí van a tener las respuestas. ¿Preguntas? Hola, bueno, más que nada quería preguntar sobre Cadáver Exquisito, porque cuando yo lo iba leyendo decía, bueno, hasta acá es el límite, esto es lo último que va a pasar peor, y no, cada vez iba escalando más, y decía, bueno, es un montón. Quería preguntar si en el proceso de escritura usted ya sabía que iba a escalar hasta ese punto o lo tomó por sorpresa también. No me asuste, me hace sentir una señora que lo soy, pero bueno. Nunca sé dónde voy, ni siquiera, o sea, al final de Cadáver Exquisito lo pensé a mitad de la novela, más o menos. Lo que sí tengo en claro es que voy a ir hasta donde me lleve, o sea, hasta al límite, o sea, hasta donde sea, si funciona. Si funciona, voy a ir hasta donde sea, y no voy a estar pensando, ay, pobres lectores, acá van a llorar y acá no sé qué. No pienso en ustedes, como les dije. En el único lector en el que pienso es en el lector que tengo en mi cabeza, que es un tirano infumable, insoportable, el peor lector, o sea, el más exigente de todos los lectores del mundo. Y también me preguntaban los gringos, los de Estados Unidos, una chica que escribía me dijo, no, porque yo no sé qué hacer con lo políticamente correcto. Y es como, no, flaca, lo políticamente correcto para escribir no existe. Tenés que ir a donde te lleve si funciona, porque podés escribir cualquier cosa y no funciona y es un divague total y se cae por todos lados, pero si funciona, anda a donde te lleve tu cabeza, ¿no? Con todo este trabajo que, bueno, que les conté, cada cual escribe, no hay una manera de escribir, ¿sí? Cada cual tiene que encontrar su manera de escribir. El otro día escuchaba un podcast a un estadounidense, porque yo no leí americanos, porque somos todos americanos en el continente, a un estadounidense que él no leía, escritor sin leer, rarísimo, miraba películas y a él le funcionaba, no sé, no lo leí, ni idea, pero a él le funcionaba eso, ¿no? Pero bueno, eso te quiero decir, que a la hora de escribir yo soy un témpano. Soy súper fría y si tengo que matar a un personaje porque eso es lo que me pide la historia, lo voy a hacer. Sí, los 6 meses de investigación fueron tremendos. No quisiera vivir eso otra vez. Porque la verdad que ver cómo matan a los animales en los frigoríficos es algo que no les recomiendo hacer, o sí les recomiendo hacer y que vean lo que sufren, ¿no?, los animales. Pero bueno, nada, a la hora de escribir esto, soy un témpano y me estoy fijando en la palabrita, en si funciona, si se repite hada, cantaba, amaba, lloraba, no, sacar, ¿no? Como esas cosas, ¿no? Es un laburo de, bueno, de mucho trabajo. A pedir un fuerte aplauso para Agustina. Gracias por estar con nosotros. Sé que hay lectores con libros en mano que quieren su firma, así que vamos a habilitar un espacio allá
molestarla un poquito más. Gracias a todos ustedes. Bueno, muchas gracias. El gobierno de la provincia agradece a Agustina y a ustedes la presentación, y a las 19 horas vamos a presentar la literatura tropical, presentaciones de Vivo pendiente de ser devorada, de María Eugenia Landriel. Perdón que no leo. Culo Tropic Affair de Alfredo Termiñán. Así que los esperamos, por favor, que se puedan quedar.